la autoexistencia de Dios. Juan capítulo 5, versículo 26. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26. Nos dice la Escritura el versículo siguiente, Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Yo espero que las predicaciones que hemos tenido los domingos por la tarde acerca de los atributos de Dios sean de motivación y de enriquecimiento espiritual para la vida de cada uno de nosotros. No tenemos otra cosa que hacer más que meditar en la palabra del Señor los domingos por la tarde, y me ha parecido bien ver los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Y yo espero que usted no se enfade, ¿verdad? Porque esto es teología, esto es Biblia, es doctrina, y no debiera de enfadarle, al contrario, debe de animarle y de motivarle a aprender un poquito más. Son términos quizás no muy comunes los que se están utilizando los domingos en la tarde, o quizá pueda parecerle un poquito tedioso en algún momento alguna frase, algún concepto, algún postulado bíblico, pero pídale al Señor, hermano, mucho que no sea así. La carne a veces se revela, pero el Espíritu está dispuesto, ¿verdad? Dice la Escritura. Así que pídele al Señor que le abra su comprensión, su intelecto también, para poder asimilar lo que la Biblia enseña acerca de las perfecciones divinas. Juan capítulo 5, verso 26, dice la Biblia, hermanos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor eterno, por darnos tu palabra preciosa, maravillosa, el libro excelente de Dios, la revelación total y plena y absoluta de Dios para el ser humano. Gracias porque a través de este precioso libro tú nos has revelado, Padre, todo lo concerniente que debamos de saber los hijos de Dios. Gracias porque a través de la Biblia nos hemos dado cuenta de un plan de salvación, de un mensaje como parte del contenido del Evangelio de Cristo para la salvación de las almas. Y nosotros hemos sabido de ello en su momento y hemos creído en el Evangelio de nuestra salvación, dice la Escritura, y hemos sido sellados con el poder y la presencia de tu Espíritu, de manera tal que somos ahora propiedad de un Dios eterno, de un Dios que salva, de un Dios que tiene amor por sus hijos. Padre, te ruego que bendigas los siguientes minutos de la exposición de las Escrituras para que sea algo, Señor, que venga a enriquecer nuestra vida espiritual. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. La autoexistencia de Dios o la existencia propia de Dios se le conoce a esta perfección o a este atributo. Una de las verdades, hermanos, que más nos infunde reverencia y humildad ante Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad, es decir, Dios no necesita de nosotros ni de nadie, ni de su creación, que Él es absolutamente libre de necesidad o de dependencia. Es decir, gloria a Dios, que confiamos en un Dios que no depende de nadie, ni necesita de nadie. Él es autodependiente, autosuficiente, y Él es ello porque Él es autoexistente. La existencia de Dios, hermanos, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad, la felicidad de Dios, no depende de ninguna persona, no depende de algún objeto inanimado fuera de sí mismo. Él es el único ser que verdaderamente, hermanos, es autoexistente, es decir, que existe por sí mismo, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios, voy a decirlo así, lo digo con todo respeto y temor, un Dios de a de veras. No tenemos un Dios que está tratando, no creemos en un ser que está tratando de ser Dios. No creemos en una imagen que se le dan dotes mágicos, divinos o poderosos. No creemos en un ser todopoderoso que tiene una imagen alusiva al hombre o de animal
como dice la Biblia, que el ser humano decidió no glorificar a Dios y darle gloria a la gloria que le pertenece a Dios, dársela a algún animal o algún ente vivo o muerto o inventado o creado, dependiendo de lo que pueda haber. Dice la Biblia que el ser humano se ha extraviado de la verdad. Lo vamos a ver en Romanos, uno de estos miércoles. Gracias a Dios que nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios que existe, que no ha tenido principio ni tendrá fin, que Él es el alfa y la omega. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, y Jesucristo dijo: yo soy el alfa y el omega, refiriéndose a que Él es el principio y Él es el fin. Es decir, no es que Cristo tuvo un principio y tendrá un fin, sino que Él siempre ha existido desde antes del principio de nosotros y de la creación y de todo el universo, y continuará existiendo por toda la eternidad. Así es Dios. Así es Dios. Ahora, si tratamos de definir, hermanos, el atributo de la autoexistencia de Dios o la existencia propia de Dios, pues vamos a dar cuenta que no vamos a llegar mucho a algún lado. Hubo unos personajes en los siglos pasados, algunos nombres muy raros como Lactancio, por ejemplo. Este hombre dijo: Dios, voy a leerlo y voy a hacer la cita literal. Dios, antes de todas las cosas, fue procesado por Él mismo. Dios, de su propio poder, se hizo a sí mismo. Él es de Él mismo. Por lo tanto, Él es tal y como Él mismo quería que Él fuese. Pues es una definición de la autoexistencia divina que Él concepcionó en su propia mente. Jerónimo, otro personaje que vivió siglos atrás, declaró acerca de la existencia de Dios que Dios es el origen de sí mismo y la causa de su propia existencia. Ahora, el error de pensar, hermanos, como Jerónimo y Lactancio, estas definiciones no son correctas. El error de pensar de esa manera, hermanos, proviene del hecho de que el hombre asumimos que la existencia de Dios debe ser explicada en base a un principio. ¿Cuál principio? Bueno, que todas las cosas tienen una causa. Ustedes y yo existimos, vivimos, hermanos, por una causa. ¿Cuál es la causa que nos trajo a la vida? Pues papá y mamá. La unión de ellos, ¿verdad? Ellos fueron la causa, humanamente hablando, materialmente hablando, biológicamente hablando. La causa fueron nuestros padres. Y aquí estamos. La causa por las cuales nuestros hijos están en vida somos nosotros. Entonces, el hecho de querer explicar la existencia de Dios nos lleva a este principio, humanamente hablando, que todo debe tener una causa. Esto no es así con Dios, porque Él nunca comenzó a ser. Él es la causa, hermanos, de todas las cosas. Él es la razón de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Pero Él no ha tenido principio ni tendrá fin. Él no, como la definición que este hombre Lactancio trató de definir de la existencia de Dios, él dijo: Dios es lo que Él pensó ser. Pues ¿cómo pensó ser si no existía todavía? Ahora, pero la mente finita, hermanos, la mente limitada del ser humano nos hace pensar muchas veces sandeces respecto a las propiedades de Dios y a los postulados divinos. Sin embargo, hermanos, podemos decir que el fundamento o la razón, más que la causa, de la existencia de Dios o de la autoexistencia de Dios, que es una perfección, es decir, la perfección de Dios, hermanos, es que Dios no ha sido causado. Es decir, Dios no existió por una causa propia. Dios siempre ha existido. Dios no ha tenido principio. Ahora, ¿cómo podemos entender eso, hermanos? Es inentendible. Es incomprensible. La mente caída, hermanos, por la naturaleza que tenemos, no nos da suficiente, si me permite la expresión, suficiente seso para asimilar o carburar, decía un hermano, ¿verdad? Para poder comprender o entender que Dios no ha tenido principio. Dios no comenzó en una línea de tiempo, Dios no tuvo principio.
Y digo que la mente caída nos hace pensar muchas cosas, hermanos, porque la gente que no conoce a Cristo, cuando uno le habla de Cristo a una persona, le está presentando el mensaje de salvación, tratan de evadir pensando. Una vez varias personas me han dicho: oiga, espéreme tantito antes de que siga, yo quisiera que usted me explicara cuándo comenzó a existir Dios. ¿Cómo explicarlo? No lo podemos explicar porque es Dios. Más bien, hermanos, es una mentalidad diabólica y satánica para evadir el compromiso y la responsabilidad del ser humano pecador que necesita a Cristo para ser salvo. Y la gente viene y presenta preguntas como esas: ¿cuándo comenzó a existir Dios? ¿Cuándo comenzó a vivir Dios? ¿Y por qué Dios hizo eso y aquello? Y no lo podemos explicar si nosotros como creyentes no podemos entender muchas cosas, hermanos, y muchos elementos de que encontramos en la palabra de Dios. Con mayor razón, la mente no regenerada. El apóstol Pablo declaró y dijo en 1 Corintios capítulo 2, los últimos versículos del capítulo 2, donde dijo que la mente natural, el hombre natural, no puede entender, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas espirituales se han de discernir. ¿De qué manera, hermanos? A través del Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿verdad? Mediante el Espíritu. De manera tal, hermanos, que no nos debemos de preocupar si no entendemos muchas cosas que encontramos en las Escrituras, porque ni aún Pedro las pudo entender. Pedro escribió y dijo: hay algunas cosas difíciles que Pablo escribió, dice que son muy difíciles de entender. Pedro, que era un apóstol, Pedro, que estuvo cerca del Señor Jesucristo al menos 3 años y medio en todo su ministerio. Pedro, que estuvo predicando lleno del poder, la unción y henchido de la presencia del Espíritu Santo, que en su primer predicación se ganó para Cristo a más de 3,000 personas. El primer pastor o anciano de la iglesia de Jerusalén no podía entender ciertas enseñanzas bíblicas de Pablo. Con mayor razón nosotros. Sin embargo, debemos de hacer un esfuerzo por tratar de asimilarlas y creerlas por fe. El significado, hermanos, de la existencia propia de Dios o de la autoexistencia de Dios, podemos entenderla un poquito o tenerlo un poquito más claro de la siguiente manera. Alguien la expresó de esta forma: esta perfección, este atributo de Dios, de que Dios existe por sí mismo, significa que Dios es absolutamente independiente de toda otra cosa fuera de sí mismo, para la continuidad y perpetuidad de su ser. Es decir, hermanos, la autoexistencia de Dios, este atributo, nos enseña que Dios es absolutamente independiente. Es decir, que Dios no depende ni necesita de nada ni de nadie. Él subsiste por sí mismo. Él para continuar viviendo y para perpetuar su existencia de su propio ser, no necesita de nadie más que de sí mismo. Usted y yo dependemos de la gente, ¿no es cierto, hermano? Honestamente, hermanos, los que estamos casados, ¿quiénes estamos casados? Todos los que estamos aquí, excepto, ¿verdad? Willy, Benji y Barak. Los que estamos casados somos codependientes. Voy a usar el término, aunque en correcto estricto de la palabra. Es decir, nosotros como varones dependemos de la esposa en muchas cosas. Amén, hermano. A veces en exceso. Y las mujeres, las esposas, pues ahí la pueden pasar solas sin uno, ¿verdad? Pero ahí están con uno. Es más fácil que la mujer sea un poco más, y de hecho, ¿verdad? Estadísticamente hablando, la mujer es más independiente que el hombre. Es decir, es más común ver madres solteras, por ejemplo, que trabajan y se esfuerzan por sostener que un padre soltero. El único padre soltero que yo conozco fue un programa de televisión que hicieron hace mucho en México, y era el puro nombre nada más. Pero el hombre depende de la mujer depende del marido, los hijos dependen de los padres dependemos emocionalmente en muchas ocasiones de nuestros propios hijos, dependemos. Usted y yo, hermanos, para poder subsistir en medio de esta sociedad, ¿qué hacemos? ¿De quién dependemos? Dependemos de muchos elementos, claro, de Dios, ¿verdad? Porque nos ha dado la vida y la salud, pero de elementos terrenales y materiales. Dependemos de nuestras propias fuerzas. Si no nos sentimos bien una mañana y amanecemos débiles, cansados, no tenemos mucho ánimo de ir a trabajar y quizás nos vamos al doctor en vez de trabajar. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza suficiente.
Dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de nuestras capacidades. Un hermano, ¿se acuerdan? Hermano, uno que vino no hace mucho tiempo, también me decía, pastor, tengo esta situación y pedí permiso en el trabajo mientras me repongo porque tengo que dar el 100% de mi capacidad y así como estoy, no la puedo dar y pedí permiso hasta que yo me sienta mucho mejor, porque no quiero causar un accidente. ¿Verdad? Dependemos de nuestras capacidades, dependemos de nuestras fuerzas, dependemos quizás de los compañeros de trabajo, dependemos de un medio de transporte para poder llegar, sea propio, sea público, dependemos de un patrón, de una empresa o de nuestro propio negocio para poder cobrar a nuestro cheque de trabajo o poder cobrar a los clientes para poder subsistir. Dependemos, Dios no depende de nadie. La existencia propia de Dios, hermanos, nos enseña y nos recuerda que Dios es absolutamente independiente de otra cosa fuera de sí mismo. Él no depende de nadie. Él ya existía, amados hermanos, antes de que Él creara todo el universo, los planetas. Dios creara todo lo que tiene hálito de vida. Dios vivía ya, Dios ya existía y Dios se valía por sí mismo. En nada le afectaba la no existencia de lo que hoy existe. Porque Él es Dios. Él es autosuficiente. A diferencia de la vida, hermanos, de las criaturas, la existencia de Dios no proviene de una fuente externa. Dios siempre ha vivido. Dios siempre ha sido. Si no hubiera criaturas en el universo, la no existencia, repito lo que acabo de decir, de las mismas, no afectaría en lo más mínimo la existencia de Dios. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 3, versículo 14, por favor. Un versículo que conocemos. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, mande. Éxodo 3, 14. Esa es la historia, la conocemos. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Le dijo, Moisés, quiero que tomes a todo mi pueblo que está aquí y lo saques y lo lleves a la tierra que yo les voy a dar. Y Moisés, rehusando un poquito tomar la iniciativa y la responsabilidad del llamado de Dios, interpuso algunas excusas. Y Moisés le dijo a Dios, una de esas le dijo, Señor, y voy a ir con ellos, y me voy a parar frente a ellos. ¿Y qué les voy a decir? ¿Quién me envió a ustedes para sacarlos de aquí? ¿Qué les voy a decir? ¿Me conocen que soy un asesino? ¿Se acuerdan que había matado, verdad? Y había hecho muchas cosas. Algunos lo conocían como el hijo de Faraón, el ahijado del Faraón. Otros lo conocían como un asesino. Señor, si voy con ellos, ¿qué me van a decir? ¿Tú quién eres? ¿Quién te envió? Y dice la Biblia, versículo 3, Éxodo 3, 14, dice, desde el 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿y cuál es su nombre? De ese Dios que le llamó. ¿Qué le responderé? Le preguntó Moisés a Dios, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Tú no te preocupes, tú diles quién soy yo. Diles mi nombre. ¿Y cómo te llamas? Yo soy. El nombre de Dios, hermanos, Jehová, que viene de una raíz hebrea, un término hebreo, bueno, lo conocemos como Yahvé, ¿verdad? Pero en hebreo no hay vocales, entonces se le llama tetragramatón al nombre de Jehová, originalmente en hebreo. No sé cómo se habrá pronunciado, porque en castellano no podemos pronunciar palabras si no tienen vocales, puras consonantes. Pero ese tetragramatón, que son 5 letras en hebreo, que se tradujo como Yahvé y se traduce como Jehová al castellano, es un nombre que da la idea, hermanos, de que Dios es el que es por sí mismo, el autoexistente, el poderoso, el dueño. Así que a Dios no depende de nadie, hermanos, ¿verdad que no? Nosotros dependemos de Dios, Él no depende de nosotros. La felicidad de Dios, por usar un término humano, no depende si nos portamos bien o nos portamos mal. Es cierto que si le oramos a Dios es el gozo de Dios. Y hay mucha satisfacción. La Biblia dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. Dios se pone triste, Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos. ¿Por qué? Porque es una persona. Él piensa, Él decide y Él siente. Tiene emociones, sentimientos y voluntad. Decisiones, voluntad. Sin embargo, hermanos, Dios siempre ha existido. Él tiene la fuerza suficiente para hacer todas las cosas y valerse por sí mismo. De hecho, así fue en algún momento, hermanos, de la eternidad pasada. No había nada creado
Solamente existía la eternidad en la eternidad pasada. Y la eternidad existió y vivió sin ningún problema. Dios no necesita de nosotros. Todos los días, hermanos, nosotros sí necesitamos de Dios, amén. Porque no somos autosuficientes. Dios nunca ha tenido una causa. Él es la razón misma de la vida. Yo soy la vida, dice la Biblia. Así que vamos a entrar a leer algunos versículos y con eso terminamos nuestra meditación de esta tarde. Como Dios es, hermanos, independiente y como Dios es autoexistente, en Él, entonces, todo depende para existir y subsistir. Si Dios es independiente y autoexistente, es decir, que existe por sí mismo, entonces todo depende de Él para su existencia y su subsistencia. Hechos 17, 28, por favor. Vamos a buscar Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Dice la Biblia, Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y en Él somos salud. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Lo que interesa es la primera frase. Pablo les dijo a los atenienses, dice, porque en Dios vivimos, Él es nuestra causa, por Él nos movemos y por Él ¿qué? Somos. En Él somos. No solamente Dios nos ha creado, Dios nos ha dado vida y en Él nos movemos. Dependemos de Él. Si Dios decide algún día, hermanos, no darnos oxígeno para vivir, para respirarlo, se acabó todo. Éramos, ¿verdad? Si Dios decide algún día que los planetas giren sobre sus órbitas, hermano, todo se acaba. Viene un caos universal. Si Dios algún día decide no bendecirnos, imagínese, hermano. Imagínese. De manera tal, hermanos, que como Dios es independiente, Él se vale por sí mismo y Él ha existido por sí mismo, entonces todo lo que existe depende de alguien, es decir, de Él. Gracias a Dios, hermanos, Dios nos ha mantenido con vida, amén. Gracias a Dios, Dios nos ha sostenido, nos ha cuidado. Dios tiene algo para nosotros muy especial. Dios tiene algo para el hermano Byron que se cayó el año pasado, fue, hermano, cuando tuvo el accidente. Y Dios lo rescató como si hubiera sido de goma el hermano. ¿Verdad? Porque una caída como esa hubiera sido pues, prácticamente mortal. Pero gracias a Dios que nomás se descuadró un poquito el hermano, ¿verdad? Y ya le acomodaron el chasis bien y ya anda bien el hermano. Gracias a Dios. Quizás a lo mejor hay una pequeña secuela algún día, ¿verdad? Algún dolorcito leve o algo. Pero está por la gracia de Dios. Porque dependemos de Él. Le clamamos a Dios. Le oramos a Dios. Glorificamos a Dios. ¿Sabe, hermano? Dios no necesita que nosotros le honremos y le glorificamos, pero nosotros como creación de Dios necesitamos glorificarle. Porque Él es el único. Como Dios es independiente y existe por sí mismo, hermanos, algo muy interesante en la Biblia. Su juramento para poder confirmar su palabra, Él jura por sí mismo. Miren, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice en la Biblia, hermanos, que cuando la gente promete o jura, dice que jura por uno mayor que uno, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice la Biblia, estoy en 6:13 de Hebreos, ¿verdad? Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo Dios? Pues juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que existe por sí mismo. ¿Quién puede hacer eso? Nadie más que solamente Dios. ¿Quién hay mayor que Dios? Nadie, hermano. Pues Él es infinito. Él es autosuficiente. Él es el soberano. ¿Qué hace un soberano? Lo que quiere. Todo lo que Dios decide hacer y se propone hacerlo, hermano, Dios lo hace y lo hace muy bien. ¿Qué dijo David cuando vio su cuerpo, hermano? Y lo vio en un espejo medio feo, porque todavía no existían espejos como los de hoy. Eran láminas que las pulían. Y ahí medio se miraba uno así medio raro.
¿Se acuerdan el Salmo? Que el Salmo 139 o 129, algo así, dice, maravillosas y formidables son tus obras. ¿Ciento o qué? 139, y se refería al cuerpo, al no a su apariencia, ¿verdad? Sino al funcionamiento del cuerpo. Es una maravilla el cuerpo que Dios ha creado. Y en el vientre de mi madre tú me formaste, hiciste todas las cosas que tú ya habías pensado, las habías enumerado, todas las pusiste allí. Esa es la sabiduría de Dios, la excelencia de Dios, la infinitud de Dios, el poder del Señor, la soberanía de Dios y la gloria de Dios que Él recibe por lo que ha hecho. Número 4, hermanos, como Dios es independiente y autoexistente, entonces Él merece dignamente el honor y la gloria de nuestra parte. Amén. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 15. Primera Timoteo 6, 15. Voy a entrar al final porque después de aquí vamos a pasar a la cena del Señor. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 15. La Escritura nos dice lo siguiente. Primera Timoteo 6, 15 y 16. Ahora fíjate a ver si está bien todo ahí atrás, por favor. Primera Timoteo 6, 15. Dice en la Biblia, dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad, hermanos? Que no tiene fin, ¿verdad? Que no tiene muerte, que no va a llegar al fin a través de la muerte, ¿verdad? Es inmortal. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz o en luz inaccesible. Mi hermano, no podemos llegar, el ser humano no puede llegar a Dios porque él vive en donde hay luz inaccesible. Nimrod quiso llegar a Dios, hermano, imaginen una torrecita de cuántos metros de altura, ¿no? Para poder cruzar todo el universo donde está la luz inaccesible. Aún los mismos telescopios, con toda la tecnología que tenemos, el hombre ha llegado a conquistar visualmente otras galaxias, pero nunca podrá llegar a la luz inaccesible donde Dios mora. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, es decir, para siempre. Y termina Pablo diciendo, amén. Si Dios es autoexistente, autosuficiente, independiente, hermanos, entonces Él merece dignamente el honor y la gloria de nuestra parte. Dice el final del versículo 16, dice, al cual sea toda la honra y el imperio. Por eso tenemos que honrar a Dios, hermanos, porque es el más grande, es el infinito, es independiente. Dios merece toda gloria y toda honra. Somos su creación, hermanos, amén. Nosotros vivimos para Él. Toda nuestra mentalidad debe ser dirigida a Dios. Todas nuestras emociones, hermanos, deben ser dirigidas a Dios. Es cierto que Dios nos ha dado sentimientos, amén, hermanos. Y las encauzamos a una persona o a varias personas, ¿verdad? Amamos a nuestras familias, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás. Amamos a los primos, a los abuelos, a los tíos, a las primas. Nos encariñamos con personas con las cuales vamos creando lazos afectivos continuamente y constantemente. Y no tiene nada de malo, pero todas nuestras emociones, hermanos, deben ser puestas en Dios también. Toda nuestra voluntad debe ser dirigida a Dios. Todos nuestros pensamientos deben ir dirigidos a Dios porque Él es digno. Voy a terminar. Como Dios es independiente y autoexistente, entonces Él es absolutamente, hermanos, ilimitado en su hacer y en su poder. Es decir, todo lo que Dios se propone hacer, lo hace y lo hace bien hecho. Vamos a leer Lucas, hermanos, 1:37, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice la Biblia así, Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Quién dijo esto, hermanos? ¿Se acuerdan? El ángel. Exactamente, cuando se le apareció a María, ¿se acuerdan? El ángel Gabriel. Bueno, ya les dije el nombre. El ángel Gabriel era el mensajero que se fue con María y luego fue con José, ¿no? Y allá andaba, arriba y para abajo, como un fiel mensajero y siervo del Señor. Y le dijo, ¿y cómo va a ser eso? Le dijo María, soy virgen.
No me he casado, todavía no he tenido intimidad con quien va a ser mi marido. Dice, eso es asunto de Dios, tú no te preocupes. Dios va a usar tu cuerpo para tu vientre, para que en ese vientre se conciba el santo ser que nacerá, que será el Hijo de Dios. Y le dijo, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? O más bien no le preguntó, le afirmó, ¿verdad? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe por qué no hay nada imposible para Dios, hermano? Porque Él es infinito. Porque Él existe por sí mismo, porque Él es independiente. Dios se propone con su poder y su grandeza y sus obras hacer lo que Dios quiere hacer. Dios usa como instrumento a quien quiere, hermano. Amén. Dios levanta del polvo al quien quiere levantar del polvo. Dios quiere humillar a quien Dios quiere humillar. Dios quiere exaltar a quien Dios quiere exaltar. Dios quiere tener misericordia de quien Dios quiere tener misericordia, dice la Biblia. Porque Él es infinito. Porque Él existe por sí mismo. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es el soberano. Porque Él es el Rey de reyes, dice la Escritura, y Señor de señores. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada, mire hermano, para Dios no es imposible que un día el hermano Jaime, papá, llegue caminando al culto otra vez aquí. Eso quisiéramos, ¿verdad? Ver al hermano otra vez ahí en su carrito con la hermana Conchita a un lado y llegando juntos a la iglesia, tomados de la mano y sentados aquí cantando. El hermano ya depende de alguien más. Pero para Dios no hay nada imposible. No es imposible que podamos ver al hermano Humberto. Esta semana estaba viendo unas fotos. No sé de qué actividad era, hermano. Estaba el hermano Humberto dirigiendo el culto. Ya no le he pedido al hermano que me ayude a dirigir, porque tiene que estar saliendo y entrando y se siente bien. Pero otros días lo vamos a estar viendo al hermano. ¿Cómo no? Porque no hay nada imposible para Dios. Vamos a ver a la familia de los hermanos Hernández juntos nuevamente. No hay nada imposible para Dios. Hermana Xiomara va a estar sentado con el hermano José y sus hijos, o sea, aquí en la iglesia, o sea, en la iglesia allá en Honduras, en algunos de los dos lugares. Pero lo vamos a ver juntos otra vez. Porque no pueden estar tanto tiempo separados. Hermano Byron también. Hermano Manuel va a pararse a dar gracias a Dios porque los médicos me dijeron que no hay nada en mi cuerpo, ya no hay cáncer. No hay nada imposible para Dios, porque Él es infinito, Él es poderoso, Él es grande, Él es suficiente. Y no nos tiene que pedir permiso para hacer lo que Él quiere hacer y desea hacer. Él sencillamente lo hace. Nos haga llorar o nos haga patalear o nos haga hacer berrinche. Dios no nos consulta, sencillamente lo hace, lo decide y lo ejecuta. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es agachar la cabeza y decir, Señor, hágase conforme a tu voluntad. ¿Qué fue lo que dijo María? ¿Se acuerda? Cuando llegó el ángel, dice que ella hágase con su sierva lo que Dios quiera que haga, hacer conmigo. Sumisión. Sumisión. En el rango limitado, hermanos, del pensamiento humano, es decir, nuestra mente finita y carnal, no podemos encontrar nunca solución a este misterio tan profundo como la existencia propia de Dios. Póngase a pensar una noche y no va a dormir. Trate de pensar cómo es que Dios existe. Se va a dar vueltas, se va a dar vueltas en su mente, y va a amanecer. No, es un misterio, hermano. Es un misterio la existencia de Dios, que Él exista por sí mismo. Es un misterio. Nuestra mente no lo entiende, desafía nuestra comprensión finita. Solamente Dios sabe, hermanos, cómo existe, por qué ha existido siempre y por qué existirá para siempre. Gracias a Dios que tenemos un Dios único, que tenemos un Dios especial para nosotros. Vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que Él es en nosotros. Y de esta manera terminamos nuestra meditación para pasar rápidamente o inmediatamente a la cena del Señor. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias por la expresión de tu palabra. Gracias porque encontramos cosas maravillosas, dijo el salmista, demasiado maravillosas para nuestra mente. Padre, muchos elementos y conceptos que no entendemos porque nuestra mente está limitada, tenemos un rango de comprensión muy limitado.
Padre, pero te damos gracias porque podemos llegar a conocerte de alguna o de otra manera con la revelación que nos has dado en tu palabra. Y lo que tenemos, Señor, lo que alcanzamos a entender es suficiente para dar gloria y honra a tu persona. Señor, gracias por la enseñanza de hoy. También te agradezco porque nos permite llegar este primer domingo del mes. Te pido que bendigas la cena del Señor que vamos a oficiar, que se va a oficiar. Y te ruego que nos ayudes a disfrutar esta comunión contigo antes de despedirnos. Te ruego que bendigas estos tiempos, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.